expediente al juez de primera instancia y este va a dictar un auto donde dice obedezca y cúmplase lo resuelto por el superior. Recuerden ustedes que yo les decía que una providencia queda ejecutoriada en el evento de que cuando queda, como dice la norma, cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelve un recurso, pero en este caso no hay que esperar que quede ejecutoriado el auto que dicta el juez cuando la decisión es apelada y él dicta un auto donde dice obedezca y cúmplase los resueltos por el superior. Ya al día siguiente usted puede hacer efectiva esa decisión. Ese auto no tiene que quedar ejecutoriado. ¿Cuál? El que obedece cumplir lo resuelto por el superior. No sé si ayer les decía que el recurso de apelación también puede proponerse en un momento determinado cuando se interpone un recurso de reposición. Ojo a lo que voy a decir. Ayer decíamos que no hay reposición de reposición, ¿correcto? Y cuando usted interpone un recurso de reposición y se decide, ¿verdad? Contrario o digamos usted interpuso el recurso de reposición contra un auto que negó el mandamiento ejecutivo. Y usted no interpone subsidiariamente la apelación y no acoge su petición, ya usted no puede apelar a esa decisión porque no va a haber correcto. Usted tendría que interponer subsidiariamente el recurso de apelación. Pero sí puede suceder que se libre un mandamiento ejecutivo o se admita una demanda. ¿Cierto? Entonces, contra ese auto que admite la demanda o libre un mandamiento ejecutivo, la parte demandada interponga un recurso de reposición. Recuerden que el recurso de reposición es horizontal, lo va a decidir el mismo juez que profirió. Le dice, señor juez, usted debió rechazar esa demanda porque usted no es competente. Usted debió. Entonces, en este caso, ese auto que repone la decisión y niega el mandamiento ejecutivo o rechaza la demanda, la otra parte que es afectada sí lo puede apelar. ¿Sí me entienden lo que digo? Repito, A demanda B. En ese proceso de A contra B, cuando el juez admite la demanda, notificado B interpone un recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda porque, según él, el juez no tenía por qué haber admitido esa demanda. Efectivamente, el juez se equivocó y dice, sí, señor, rechazo la demanda, por lo que ustedes quieran. Entonces, ese auto que resolvió una reposición es susceptible de apelación. ¿Por qué? Porque se está rechazando una demanda y el auto que rechazó una demanda es apelable. O lo contrario, A demanda B solicitando que se libre mandamiento ejecutivo contra B. El juez lo libra. Señor B, pague la ata. B, en el término de ejecutoria de esa providencia, que son 3 días, interpone un recurso de reposición. Pues usted no debió librar mandamiento ejecutivo. ¿Por qué? Porque el documento que se aportó no es claro, no es expreso, no es exigible. El juez dice, me equivoqué, es cierto. Entonces el juez revoca el auto. Es como si lo hubiese negado de entrada. Entonces esa decisión que revoca esa providencia es susceptible de apelación. Por lo tanto, A, que es el afectado con la decisión, puede interponer un recurso de apelación. Para que tengan en cuenta esto. Voy a hablarles de 2 recursos muy someramente, que es el de súplica y el de queja, que son otros recursos, digamos, ordinarios. La súplica es un recurso horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque se va a tramitar en la misma instancia. Por allá en los artículos que es el 331, 332 habla del recurso de súplica. ¿Y contra qué providencias procede? Contra los autos que dicte el magistrado sustanciador, ¿verdad? En el trámite de la primera única instancia o resolviendo un recurso de apelación, que por su naturaleza el auto sería susceptible de apelación. Como estamos en la segunda instancia y no hay una tercera instancia, entonces el magistrado, a ver, ¿cómo opera esto? Se le asigna los cuerpos colegiados, en el caso de nosotros, se le asignó el conocimiento de un proceso a determinado magistrado. Ese magistrado lo va a tramitar. Y vamos a suponer que en el curso de la segunda instancia le solicitan una prueba. Una prueba. Él niega la prueba porque considera que la prueba no es procedente. Si
ese auto lo hubiese dictado un juez de primera instancia, el que niega una prueba, ese auto es apelable. Pero como lo dictó el magistrado sustanciador acá en segunda instancia y esa decisión no se puede apelar porque no hay una tercera instancia, entonces ese auto es susceptible del recurso de súplica. Entonces, ¿cuáles son las providencias susceptibles? Esas, las que profiere el magistrado sustanciador en el trámite de primera o única instancia o que esté resolviendo un recurso de apelación, ¿verdad? Vamos a mirar que allí será igualmente las que resuelven sobre la admisión del recurso de apelación y casación. Admiten súplica. ¿Y la súplica ante quién es? Se va a interponer ante el mismo juez, magistrado, ante el mismo magistrado, pero lo va a resolver el que le sigue en turno con el otro magistrado. Por ejemplo, en la sala de nosotros, los apellidos son, bueno, la sala primero está integrada por un señor apellido Álvarez, un señor apellido Borja y un señor apellido Ruiz. Esa es la sala primera, son 3. El señor Álvarez está conociendo de un proceso. En el curso del proceso, él como magistrado sustanciador le solicitan la práctica de una prueba. Él considera que la prueba no es procedente y niega la prueba. Ese auto, como les decía, sería nosotros vamos a los autos apelables y ese auto sería apelable. ¿Cuál? El que niega una prueba. Pero como estamos en una segunda instancia y no va a haber una tercera instancia, entonces ese auto no admite apelación. Pero sí admite recursos de súplica. Mire que la norma dice que por su naturaleza sean susceptibles de recurso de apelación. Mire que el auto que no es susceptible de súplica y dicta el magistrado a la luz del artículo 318 es susceptible pero de reposición. Recuerden que el recurso de reposición procede contra todos los autos que dicte el juez, que dicte el magistrado sustanciador, que no sean susceptibles de súplica, que se dicten en la Corte Suprema de Justicia. Pero acá el auto tiene que ser susceptible de apelación. Pero no vamos a interponer un recurso de apelación, repito, porque la apelación es para que la decida el superior funcional. Y por la apelación no va a llegar a la Corte. Llega a la Corte por un recurso de casación o revisión. Entonces, se interpone ante el funcionario que profirió la decisión. El escrito se mantiene en secretaría por 3 días para traslado a la otra parte y se le pasa al magistrado que le sigue en turno. En este caso, en el ejemplo que les puse, se le va a pasar a un magistrado apellido Borja y Borja va a ser el ponente y va a decidir con Ruiz si la decisión que tomó su compañero de sala es o no es correcta. ¿Me entendieron? Ese es el recurso de súplica. Repito, son susceptibles de recurso de súplica las providencias, los autos que dicte el magistrado sustanciador en el trámite de la primera o única instancia. También los que dicten el trámite de una apelación de un auto, pero que por su naturaleza serían susceptibles de recurso de apelación. ¿Correcto? Igualmente, los que se pronuncien sobre la admisión de un recurso de apelación o casación. Se interpone un recurso de apelación y yo lo inadmito porque considero de que no debió concederse. Esa providencia admite súplica ante el otro compañero. Eso es lo que tiene que ver con el recurso de súplica. Pero hay un recurso de queja que está por allá en los artículos que es el 352, 353, algo así. Y entonces, mire, el recurso de queja procede contra los autos que niegan la apelación y la casación. Y puede ser directo o subsidiario. Ojo a lo que estoy diciendo. El recurso de queja se puede interponer directamente o subsidiario. Por lo general es subsidiario, que fue algo nuevo que trajo el Código General del Proceso. Por ejemplo, se profiere una decisión en el curso de un proceso. Entonces, la parte afectada con esa decisión interpone un recurso de apelación. El juez que está conociendo del proceso niega la apelación.
¿Qué debe hacer la persona que interpone el recurso? Reponer el auto que le negó la apelación y subsidiariamente interponer el recurso de queja. Entonces, mire que aquí es subsidiario. Repito, el juez niega la apelación. Yo considero que se equivocó. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reponer ese auto y decirle, señor juez, reconsidere su decisión, el recurso de apelación si es procedente por esto y esto y esto. Subsidiariamente, si usted considera que no tengo la razón, entonces subsidiariamente interpongo el recurso de queja. ¿Qué es lo que busca el recurso de queja? Que el superior funcional que deba decidir la apelación o la casación lo admita, lo conceda. Porque acá en primera instancia se lo negaron. Entonces voy a reponer el auto que me negó la apelación o casación. Correcto. Subsidiariamente pido la queja. Si el juez de primera instancia concede, no hay ningún problema, ¿verdad? Si repone su decisión. Si no, entonces hay que pedir una escopia, se reparte en segunda instancia a quien le toca, el magistrado a quien le toque el proceso o al juez, porque puede ser un juez municipal, un juez del circuito, va a mirar si ese recurso efectivamente fue bien o no. Bueno, va a tramitarlo, va a pedir las copias que él considere necesario, se mantendrá el escrito en la secretaría del tribunal o del juzgado por 3 días y después se procede a resolverlo. Si el que lo resuelva considera que sí debió concederse, entonces lo admite y solicita las copias que él considere correspondientes para tramitar y decidir ese recurso. Pero mire que también puede ser directamente la interposición del recurso de queja. ¿Cuándo? Cuando se concedió la apelación. Entonces aquí es lo contrario. En el primer caso se negó y yo repuse la decisión. Ahora vamos en el segundo caso, es que yo interpuse un recurso de apelación y me lo concedieron. O de casación y me lo concedieron. La otra parte interpone un recurso de reposición contra el auto que concedió la apelación o la casación. El juez, al momento de resolver el recurso, considera que le asiste razón y revoca la decisión que concedió la queja, perdón, la apelación o la casación. Entonces yo no puedo reponer eso porque recuerden que no hay reposición de reposición. Entonces aquí sí voy a interponer yo el recurso de queja directamente ante ese mismo juez y él lo remite al superior. ¿Me entendieron? Entonces, mire, el recurso de queja se puede interponer subsidiariamente de reposición o directamente. ¿Cuándo lo interpongo subsidiariamente? Cuando me niegan la apelación o la queja. Me la negaron. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si quiero irme en queja? Reponer ese auto y ahí mismo decir subsidiariamente interpongo el recurso de queja. Ahí lo estoy haciendo subsidiariamente. ¿Y cuándo lo hago directamente? Cuando ya me habían concedido el recurso de apelación o de casación, pero la otra parte interpone una reposición diciendo que ese recurso que me concedieron de apelación o de casación no debían concedérmelo, porque no era procedente por extemporáneo, por lo que ustedes quieran. El juez, al momento de resolver esa reposición, considera que el recurrente tiene razón y revoca la decisión que había concedido la apelación o la casación. ¿Qué voy a hacer yo? Dentro del término de ejecutoria de ese auto, voy a interponer directamente la queja, un recurso de queja. ¿Para qué? Para que el superior funcional de ese que me negó el recurso lo conceda. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta sobre eso? Mire que el día del examen que pregunto soy yo. Pregúntenme ustedes ahora. Bueno, si no me preguntan fue porque me entendieron, ¿correcto? Entonces, esos serían los recursos ordinarios. Reposición, apelación, súplica y queja. Hay unos recursos extraordinarios, solamente vamos aquí a mirar lo más importante de estos recursos, que se llaman casación y revisión. La casación, pues si uno va al artículo por allá
que 333 nos dice la finalidad es que guardar el orden público de acuerdo al cumplimiento en el orden interno de los tratados internacionales, reparar los agravios que se le causen a una persona, pero más que todo es unificar la jurisprudencia. Lo que se busca con una sentencia de casación es unificar la jurisprudencia, porque, como yo les decía a ustedes, si miramos una pirámide de Hall-Kensel, como dicen por ahí, entonces lo primero es la Corte Suprema de Justicia, lo segundo los tribunales superiores, tercero los jueces civiles del circuito y último los jueces municipales. Entonces, el mayor tribunal en la rama, digamos, en la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la Corte Suprema de Justicia. Allá el último, bueno, aparentemente, porque hoy en día con las tutelas, pues, le revocan decisiones a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Pero ese es el órgano de cierre, la última que uno tiene. Entonces, lo que busca es unificar la jurisprudencia, que lo que diga la Corte ya uno tiene que aplicar. Pero vamos a mirar qué sentencias son recurribles en casación. Las que se profieran en procesos declarativos. Las que se profieran en acciones de grupo que correspondan a la jurisdicción ordinaria. Las que liquiden una condena en concreto. Las que tengan que ver con el estado civil de las personas, pero solamente cuando se impugna un estado o se reclama un estado. Se impugna que es padre o se reclama que es padre. Y las que tienen que ver con la unión marital de hecho. Estas son las sentencias proferidas, se me olvidó decirle, proferidas por los tribunales en segunda instancia. Son las sentencias recurribles del recurso extraordinario de casación. Esa sentencia. Pero trae unas causales. Uno no puede ir allá porque le da la gana, no. Uno va a ir allá cuando esa sentencia proferida en segunda instancia por un tribunal se considere que violó directamente una norma de derecho sustancial. Violó directamente una norma de derecho sustancial. La norma sustancial dice una cosa y el juez la violó, no la aplicó. Directamente. Indirectamente, cuando interpreta mal una norma, valora mal una prueba, mal una demanda, una contestación de la demanda. A ver, vamos a hablar directamente una norma de derecho. ¿Cómo se acredita el estado civil de las personas? Con el registro civil, ¿verdad? Si voy a acreditar que estoy casado con el registro civil de matrimonio y el juez violó una norma de esa y dijo que no, que 2 testigos eran suficientes, está violando una norma directamente, sustancial. Cuando yo aprecio mal una prueba, le doy un valor que no corresponde. Estoy violando indirectamente una norma de derecho, indirectamente. Cuando malinterpreto una demanda, estoy violando indirectamente una norma sustancial de derecho. Entonces, esa sería la primera causal de un recurso extraordinario de casación. Pero hay otras causales. Cuando se viola un principio de consonancia o congruencia, cuando la sentencia no está en consonancia con las pretensiones y las excepciones. Cuando se le hace más gravosa la situación al apelante único, la no reformatio imperio. Cuando se está en presencia de una causal de nulidad y no se ha saneado. Mire que entonces son unas causales taxativas que trae la ley para interponer un recurso extraordinario de casación, ¿correcto? Estas y nada más que estas serían las causales de casación que trae la norma.
¿Qué término se tiene para interponer el recurso de casación? 5 días. Una vez notificado, recuerden que cuando les hablé de la ejecutoria de las providencias, por lo general, las que admiten apelación, reposición, quejas, son 3 días. Pero para interponer un recurso de casación hay que esperar 5 días. Cuando uno profiere una decisión del tribunal, hay que esperar 5 días para ver si interponen o no un recurso de casación. Pasados los 5 días es que va a quedar ejecutoriada la sentencia. Pero miren ustedes que es un recurso elitista. La sala civil de la Corte casi no tiene trabajo en cuanto a las casaciones, trabaja más es en pura tutela. ¿Por qué? Porque es un recurso elitista. ¿Por qué elitista? Porque para poder recurrir en casación hay un interés patrimonial, que equivale a cuánto, es decir, cuando las pretensiones sean superiores a 1.000 salarios mínimos legal mensual vigente. Hoy en día 908 millones, ¿verdad? Entonces miren ustedes que es un recurso elitista. Ustedes, listo, tienen una decisión, le fallaron, sus pretensiones son de 500, no alcanza. No pueden ir en casación. ¿Por qué? Porque el interés es cuando la decisión de favorable a usted lo afecta por una cuantía que supere 1.000 millones de pesos. Perdón, 1.000 salarios mínimos, legal mensual vigente. 1.000 salarios mínimos, que equivalen hoy en día casi a 1.000 millones de pesos. Salario mínimo está en 908.526, multiplican por 1.000, ¿cuánto le da? 9 millones, perdón, 908.500.000 algo, ¿cierto? Entonces es un recurso elitista, el recurso extraordinario de casación. Las sentencias contra las cuales se interponen recursos de casación se cumplen, a menos que la parte que interpone el recurso pida la suspensión del cumplimiento de esa sentencia. Para ello deberá prestar una caución que le garantice los perjuicios que pueda ocasionarle a la otra parte con la suspensión del cumplimiento de la sentencia. Las sentencias no se van a cumplir es cuando tenga que ver con el estado civil de las personas, cuando sean meramente declarativas o cuando ambas partes hayan interpuesto un recurso de casación. De lo contrario, se van a cumplir, repito, a menos que la parte interesada preste una caución y pida la suspensión del cumplimiento de esa sentencia. Una parte interpone un recurso de casación y la otra dentro del mismo término lo interpone, aunque su interés esté por debajo de los 1.000 salarios mínimos. Vamos a hablar de una casación adhesiva, la vamos a tramitar, aunque, repito, la otra parte no se ve afectada con la cuantía de 1.000 salarios mínimos legal mensual vigente. A eso le llamamos una casación adhesiva. La Corte solamente debe pronunciarse sobre las causales que se invocan, a menos que considere que está protuberante la violación de un derecho y pueda oficiosamente pronunciarse sobre otra. Pero el reglado debe ser sobre la causal que se invocó. Si se admite, entonces el magistrado sustanciado remite el proceso para que ante la Corte se presente una demanda de casación y le dan 30 días para que la presente. No se va a presentar ante el juez, ante el magistrado que la concede, se va a presentar ante la Corte. De esa demanda le damos traslado por 15 días a la otra parte. Más o menos esto es lo que tiene que ver con el recurso de casación. Mire que les hablé en qué sentencia, contra qué providencias procede. No se les olvide, son o a esto. Si se profiere una decisión y la parte que no apeló, y es confirmatoria de ella, no puede interponer el recurso de casación, obviamente, porque no le es desfavorable. Correcto. Bueno, y hay otro, por último, hay otros recursos que es de revisión. Está desde los artículos 354 en adelante. La revisión procede contra las providencias ejecutoriadas. Recuerden que cuando hablamos de la cosa juzgada, yo les decía que la cosa juzgada puede ser formal o material. Y yo antes decía que era material cuando había vencido el término de 2 años para interponer un recurso extraordinario de revisión, que es más o menos el término que se tiene. Porque mientras existe la expectativa de interponerse un recurso estando dentro del término,
para interponerles de revisión, no podríamos hablar de una sentencia ejecutoriada material como tal, porque está sujeta a modificación. Hoy digo que la cosa juzgada es hasta que se interponga una acción de tutela. Pero bueno, las causales de revisión más que todo tienen que ver con delitos. Está una sentencia ejecutoriada, se profirió, ya está ejecutoriada. Entonces, resulta que después de proferida la sentencia, se encuentran documentos que hubiesen variado la decisión y que no se pudieron aportar al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por culpa de la otra parte. Entonces vamos a pedir la revisión. También hay lugar a la revisión cuando la sentencia haya tenido como fundamento unos documentos que posteriormente fueron declarados falsos por, digamos, la especialidad penal en lo ordinario. Igualmente, cuando la sentencia haya tenido como fundamento testimonios que fueron la base para fallar y posteriormente fueron condenados por falso testimonio esas personas que declararon allí. También cuando la sentencia haya tenido como fundamento un dictamen pericial y posteriormente ese perito fue condenado porque faltó a la verdad al momento de proferir o de rendir ese dictamen. Mire que todos estos tienen que ver con delito. La 2, la 3 y la 4, estamos hablando de documentos falsos, de testimonio falso, de dictamen pericial falso. Cuando la sentencia fue proferida por fuerza o cohecho, es decir, obligaron al juez a hacerlo, o se demuestra que recibió dinero. Cuando la sentencia se profirió por colusión o fraude entre las partes, y las dos partes se pusieron de acuerdo para ir en detrimento de otra persona. Cuando la sentencia se profirió existiendo una indebida representación o notificación de la parte, es decir, una causal de nulidad. Cuando la sentencia se profiere contrariando otra que se haya proferido anteriormente, a menos que se haya cambiado de criterio. Esas serían las causales. Y otra, pues, cuando la persona, cuando se profirió una sentencia que no se podía apelar, que era de única instancia, cabe el recurso extraordinario, porque el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias que se dictan también en única instancia. Esas serían las causales de revisión. Mire que 4 o 5 siempre tienen que ver con hechos punibles. ¿En qué términos se deben interponer esta demanda? Dependiendo de quien la profiera, si es un municipal o un circuito, será el tribunal el que vaya a conocer. Si es el tribunal, va a la corte. Y se tiene un término de 2 años. De 2 años de haberse proferido la sentencia. Si la decisión que se profirió está sujeta a registro, los 2 años se van a contar a partir de que se registre. Pero no podrán pasar más de 5 años. No podrá más. O sea, las causales, por lo menos por indebida notificación o indebida representación, no puede tener un término superior a 5 años desde haberse proferido la decisión. Entonces, estas causales, repito, son taxativas única y exclusivamente esas y nada más que esas que están por allá como en el artículo que es 355, si no estoy mal. Entonces, mire que procede contra las sentencias ejecutoriadas este recurso y solamente por esas causales que están en esa norma. Se presenta una demanda común y corriente, debe cumplir los requisitos de ley del artículo 82, debe aportarse la sentencia ejecutoriada de la cual se pide su revisión. Si se hace en un proceso de pertenencia donde se emplazan a personas indeterminadas, hay que emplazar a las personas indeterminadas también en estos procesos. Y el juez mirará si procede o no procede. Pues eso, no le voy a hablar total de esos recursos porque no vamos a ser unos expertos en estos recursos, ¿verdad? Pero para que más o menos tengan la idea de los recursos. Eso es, digamos, que todo lo que me correspondía dictarles a ustedes en este curso, hasta los recursos, que es la última parte que les dictaba.
Ya ustedes en el semestre que viene tendrán la oportunidad de aplicar todo esto que vieron conmigo en la parte especial de los procesos. Porque todo lo que se ve acá en la parte general lo vamos a aplicar en los procesos. Recuerden que cuando yo empecé a dictarles clases les hablaba de unos libros, que el Código General del Proceso tiene unos libros. El primer libro habla de los sujetos procesales, el segundo libro habla de las actuaciones de esos sujetos procesales y el tercer libro habla de los procesos. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí compete el libro que tiene que ver con las actuaciones de los sujetos procesales. Vendrá el tercer libro, que es el de los procesos, que les tocará verlo ustedes el semestre pasado con el profesor que les corresponda. No sé si tienen una fecha de examen. ¿No tienen fecha de examen todavía? ¿No les han dicho? Bueno, entonces, no, señor. Un placer, jóvenes, haberlo tenido. Yo les dije que la otra semana no voy a estar acá, por eso pues, traté de terminar estos recursos hoy. No voy a estar ni el jueves ni el viernes acá en Montería, por eso no les voy a dictar clase. Y además porque ya terminé de dictarles lo que me correspondía. Entonces, nos vemos el día del examen. No sé qué día será usted. Yo les dije que de pronto lo hacía escrito, ¿cierto? No sé, la verdad es que a mí me queda más fácil hacérselos como veníamos antes porque por la facilidad cuál es que lo califican ahí mismo. Y a mí, la verdad, muy poco me gusta calificar exámenes porque eso le quita tiempo a uno. Pero la universidad ha dicho de que lo lógico sea que uno haga unos exámenes allá en la universidad presenciales. Vamos a ver cómo se maneja eso. Tan pronto yo tenga la comunicación de la universidad, el contacto o hable con la universidad, pues yo les informaré. Ustedes tienen un grupo, yo les escribo. No se pongan a escribir tantas barrabasadas ahí, ustedes ponen a escribir tantas cosas ahí y después se mire que el profesor está en el grupo, que no escribas esto. Ustedes se ponen en eso, ustedes son bobos. Yo sé que uno, esa es la vida de todos, somos así, empezamos ahí, y hasta la pobre madre mía me inventarán que ya está muerta, ¿verdad? Entonces miraremos a ver y yo les comunico por ese grupo que cómo será el examen, ¿correcto? La fecha la van a tener.